Bien, ya casi termino, pequeña. Pronto serás una linda y radiante rata. La naturaleza está condenada. Siempre lo estuvo, y no por la mano humana, sino por lo que son capaces de hacer. Desde crear el fuego, un elemento que prometía mucho, un elemento que fue usado para el bien, pero también para el mal, un invasor que no pertenece al orden natural, teniendo como propósito el destruir todo aquello que está vivo, todo aquello dejando un rastro de muerte con su avanzar. Luego estarían los animales de la categoría invasor, también alteran el orden natural del ecosistema, no tienen depredadores naturales así como un hábitat establecido, aprovechándose para continuar con su expansión. Bien, ¿qué tienen que ver el uno con el otro? Ambos no pertenecen al sistema establecido, no buscan formar parte del orden, buscan alterarlo a su entorno o en otros casos destruirlo. Así que trajimos a los máximos exponentes que dan el significado de avance destructivo, siendo el Acrocanthosaurus del anime de Dino Rey y al Deviljo de Monster Hunter, el hambre sin fin, donde veremos que invasor prevalecerá en la naturaleza, el avance ígneo que destruye con su Andaros y el invasor con el hambre más grande prevalecerá. El Deviljo, un monstruo de categoría Wyvern bruto, es una especie invasora así como tener un comportamiento caníbal, un monstruo que no tiene un hábitat establecido ya que recorre por otros lugares buscando saciar su hambre, pero que dicho recorrido lo lleva a otros lugares que no tienen nada que ver con él, pero donde hay otro lugar, también hay manadas a las que puede devorar llevando a cada especie a su extinción. Cuando esta criatura es avistada, los gremios de cazadores hacen un llamado especial para erradicar dicha amenaza. La manera de combatir del devorador se basa en golpes con sus fauces así como su cola, basándose más en la fuerza bruta, dicha manera que lo llevó a estar por encima de cada especie, pero no solo cuenta con los golpes de su cuerpo, también cuenta con el aliento de dragón, un aliento corrosivo que afecta de manera brutal al ser vivo que reciba dicho ataque, pero si el aliento es peligroso, también lo es su saliva ya que tiene la misma característica que los dragones de Komodo ya que su saliva es igual. Tampoco hay que olvidarse de que el aliento de dragón aumenta su potencia cuando está enfadado. También de que la altura confirmada de este animal es de 6 metros de alto así como 7, pero lo dejaremos en 6, también de que el estado salvaje es el más peligroso ya que los músculos del Deviljo crecerán, también donde no se contendrá en los golpes que realice así como de usar el aliento de dragón. El Acrocanthosaurus, haciendo su aparición en el capítulo 15 de Dino Rey y posteriormente al capítulo 16 donde se le dio su evolución misma que se tomará en cuenta para este enfrentamiento, pero ya hablando sobre el dinosaurio, desde el capítulo 15 se nos deja en claro que el Acrocanthosaurus, a pesar de ser agresivo, este era anteriormente un padre, solo que la conversión a ser una carta así como la extinción hicieron que dicho dinosaurio sea salvado, pero no su familia. En su primera aparición no muestra que tenga algún ataque, pero su una gran agilidad así como su resistencia, ya que pudo aguantar el ataque más fuerte del Triceratops de Max, y eso que fue antes de evolucionar. Ya para cuando la patilla alfa lo evoluciona es donde se ponen feas las cosas, ya que además de que su piel pasó del anaranjado, ahora se ve con una coloración entre el morado y el negro, pero también la evolución le dio una piel demasiado caliente ya que en el momento en que la Parasaurolophus tesoe tuvo contacto, se resintió del dolor por dicho animal así como se vio que a su paso, empezó a dejar quemaduras en
en el suelo, teniendo en cuenta que se necesita entre 200 a 400 grados para hacer esto. Además de que el único ataque que sabe es el aliento de fuego, mismo que le dio una derrota absoluta al Triceratops de Max, necesitando de Rex así como de su Carnotaurus, para frenar el avance del dinosaurio de fuego. Bien, lo que tienen ambos monstruos en común es que ambos son relativos a enojarse, solo que uno es más bruto mientras que el otro es más de hacer quemar todo a su alrededor, además de que ambos tienen tendencia a dañar a los que suelen acercarse demasiado, tanto el Deviljo como su saliva así como el Acrocanthosaurus que tiene su piel. Ahora vamos a pensar en un escenario lo que sería en una isla lunaria, una isla que preserva especies tanto actuales como las que están en peligro de extinción. Cole aún estaría en guardia mientras sostiene su arco, temiendo que el monstruo que hizo ese rugido salga y los mate a ambos. Sin embargo, esa cosa se encontraba cerca de ambos donde el bebé Secret voltearía a ver así como Cole se daría la vuelta donde tanto la chica como el bebé Secret verían que se trataba de un Deviljo, donde Cole y así como el bebé Secret no se moverían de sus lugares, mientras veían como el hambre sin fin tenía fija su mirada, hasta que el ambiente empezó a subir de temperatura, llamando la atención del monstruo con hambre, donde además del calor, también vino acompañado con un rugido. Entre la maleza saldría una figura bípeda, pero su piel morada estaba brillando mientras que cada paso que daba, quemaba el suelo con cada una de sus pisadas, tratándose del Acrocanthosaurus alfa, donde el Wyvern bruto lo vería mientras ignora a sus presas. Tanto el Acrocanthosaurus como el Deviljo lanzarían un rugido al mismo tiempo, obligando a taparse los oídos a Cole, mientras que el Acrocanthosaurus golpearía el suelo con su cola dejando marcas de quemaduras, mientras que Cole y así como el bebé Secret huían del lugar, dejando a ambos colosos en el valle. El Deviljo sería el primero en lanzarse al ataque, donde abriría sus fauces para morder el cuello del Acrocanthosaurus, pero el dinosaurio lograría esquivar al Wyvern bruto para luego propinarle un golpe de su cola que haría retroceder al Deviljo, pero el monstruo de gula se enfadaría, para después atacarlo con su cola, lo que haría que el Acrocanthosaurus sea lanzado contra un árbol rompiéndolo con su cuerpo, pero rápidamente se recompondría justo antes de que el Deviljo lo vaya a golpear con la cola, pero el Deviljo se lanzaría contra el Acrocanthosaurus donde lo mordería por el cuello, antes de alejarse debido a la piel caliente del Acrocanthosaurus, pero el Acrocanthosaurus tampoco se salva ya que la saliva del monstruo le estaba ardiendo, mientras que el Deviljo lo mordería por la cola mientras se aguanta el dolor, pero el Acrocanthosaurus clavaría sus patas traseras contra el suelo, mientras su piel vuelve a brillar así como su boca empieza a brillar mientras que las llamas se van elevando, donde el Acrocanthosaurus usaría el aliento de fuego contra el Deviljo para hacerlo retroceder. El Acrocanthosaurus avanzaría mientras el torrente de llamas iba contra el Deviljo, pero el Wyvern bruto se enfadaría donde usaría su aliento de dragón, que daría justo contra el costado del Acrocanthosaurus donde el dinosaurio lanzaría un rugido de dolor, pero esto sería aprovechado por el Deviljo para morder al dinosaurio por el cuello y arrojarlo contra el suelo, aunque estaría sufriendo de igual manera,
por morder al Acrocanthosaurus mientras que el dinosaurio rugía de dolor por la saliva del hambre sin fin, pero cargaría contra el Deviljo donde lograría llevarlo y estrellarlo contra una roca. No se dio cuenta que ese fue su mayor error, ya que además de dañar al Deviljo, también lo hizo enfadar, haciendo que el Deviljo cargue contra el dinosaurio donde mantendría sus fauces mordiendo al Acrocanthosaurus, mientras que este último lanza el aliento de fuego, pero al no apuntar bien, daría contra parte de la vegetación, causando un incendio hasta que lograría dar contra el costado del Deviljo, haciendo que lance un rugido de dolor, siendo aprovechado por el Acrocanthosaurus para morderlo y tratar de arrojarlo al acantilado, donde lo empujaría haciendo que se acerque al acantilado, pero el Deviljo se daría cuenta donde este último mordería por el cuello al Acrocanthosaurus donde ambos caerían por el acantilado donde serían golpeados por las rocas en su caída, mientras que se acercaban al suelo, donde el golpe sería tan fuerte que ambos quedarían aturdidos, pero el Acrocanthosaurus vería como los músculos del Deviljo empiezan a crecer mientras lanza un rugido lleno de furia, mientras que el Acrocanthosaurus lanzaría un rugido, mientras las llamas alrededor de ambos se levantan una vez más donde tanto el Deviljo como el Acrocanthosaurus chocarían sus cabezas contra el otro donde el Deviljo lograría arremeter contra el Acrocanthosaurus, pero el dinosaurio se mantendría firme mientras es arrinconado por el monstruo solo para luego ser mordido por el cuello para luego ser arrojado contra una roca, solo para que el Deviljo se acerque, pero el Acrocanthosaurus se levantaría mientras siente ardor por la saliva del monstruo, pero vería al Deviljo donde el Acrocanthosaurus rugiría mientras que el Deviljo alista su aliento de dragón, al mismo tiempo que el Acrocanthosaurus reúne todo el fuego en su boca, donde expulsaría un torrente de llamas contra el aliento de dragón del Deviljo donde ambos ataques chocarían generando una explosión que mandaría volar a ambos gigantes, mientras que las llamas crecían expandiéndose por el área. El Acrocanthosaurus se levantaría ya herido, mientras que veía a su alrededor, toda el área estaba destruida así como las llamas que van avanzando por la selva. Sin embargo, vería que algo se mueve, donde vio que el Deviljo volvió a levantarse aún con partes quemadas en su cuerpo, pero vivo, donde el Acrocanthosaurus rugiría mientras golpea el suelo con su cola así como el Deviljo que rugiría de vuelta. Tanto el Deviljo como el Acrocanthosaurus cargarían contra el otro donde empezarían a morder al otro, arrancándole partes de piel, así como el Deviljo que usaría su aliento de dragón contra el Acrocanthosaurus, donde le quemaría todo el costado derecho, pero el Acrocanthosaurus usaría su aliento de fuego contra el hambre sin fin, donde mantendría aún activo el torrente de llamas mientras quema parte del rostro del Deviljo, pero el Wyvern bruto se lanzaría contra el Acrocanthosaurus donde lo mordería el cuello para luego estrellarlo contra el suelo, pero rápidamente el Acrocanthosaurus mordería los brazos cortos del Deviljo y luego arrancárselo. Esto fue demasiado lejos para el Wyvern bruto que mordería al Acrocanthosaurus y lo sacudiría en el suelo para luego morder al torso y arrancar toda la piel que había donde el Acrocanthosaurus trataría de librarse del Deviljo, pero el hambre sin fin empezaría a comer quitándole varios órganos al Acrocanthosaurus, mientras que el dinosaurio solo podía rugir de dolor mientras pierde la conciencia por este monstruo.